Hola, bienvenidos nuevamente a Desafíos de la Familia Hoy. Pónganse cómodos, estamos en casa. EWTN es una gran casa y familia para todos nosotros. Traigan su té, traigan su café, traigan su aromática, traigan su mate. Vamos a hablar hoy de un desafío muy importante que nos plantea Francisco en Amores Leticia. El desafío de ayudar y acompañar a las familias en sus retos y conflictos ordinarios, cotidianos. Veamos qué nos dice el Papa. Punto 38. Se aprecia que la Iglesia ofrezca espacios de acompañamiento y asesoramiento sobre cuestiones relacionadas con el crecimiento del amor, la superación de los conflictos o la educación de los hijos. Y nos hace una pregunta fuerte. ¿Quiénes se ocupan hoy de fortalecer los matrimonios, de ayudarles a superar los riesgos que los amenazan, de estimular la estabilidad de la unión conyugal? Punto 52. Yo quisiera comenzar este desafío leyéndoles algo que a mí me impactó muchísimo y de la cual podemos sacar mucha tela para este desafío y otros desafíos que nos plantea el Papa Francisco en Amoris Leticia. Escuchen con atención. Cuenta la leyenda que en un país muy lejano, un hombre bueno vio al pie de una cascada a un joven ahogándose en un remolino. Con gran esfuerzo el hombre logró sacarlo del agua y llamó a un vecino para que lo ayudara a revivirlo. Cuando estaban en esta tarea, vieron que otro joven caía por la cascada. Mientras intentaban salvar al segundo, notaron que caía un tercero. Horas después, un gentío bien intencionado se esforzaba por rescatar a los jóvenes que caían uno tras otro. Algunos meses más tarde, los vecinos fundaron la Asociación de Ayuda al Ahogado y con mucho sacrificio reunieron fondos para contratar un batallón de buzos que iba sacando del agua a los niños y jóvenes que seguían cayendo. Cierta vez llegó a la comarca un hombre sabio que preguntó: ¿no sería mejor subir a lo alto de la cascada y averiguar por qué se caen tantos jóvenes? Los esforzados vecinos le contestaron con poca paciencia: ¿no ves que estamos muy ocupados salvando vidas? No tenemos tiempo ni plata para andar paseando. Entonces el sabio subió al cerro en sentido contrario a la corriente y descubrió en la cima una aldea muy pobre, con una sola cascada, por la que caían los jóvenes. Frente a esta había un gran baldío, fangoso y sin barandas, situado justo al lado del nacimiento de esa cascada, por la que iban cayendo los niños y los jóvenes. Circulan distintas versiones sobre el final de esta leyenda. Hay quienes dicen que el sabio organizó a los jóvenes arriba de la cascada para que construyeran una baranda y sembraran césped y una huerta en el baldío. Otros sostienen que el hombre pasó el resto de su vida tratando de obtener fondos del tesorero real con el fin de pavimentar ese espacio frente a la cascada. Pero este se hallaba demasiado ocupado cubriendo las deudas de la corte. Y el único subsidio que tenía disponible era para los buzos de la Asociación de Ayuda al Ahogado. Es un relato de Nieves Tapia, una compatriota argentina. ¿Cuáles son los ahogados de nuestros tiempos, de nuestras sociedades? Hay formas de ahogamiento nuevas de los jóvenes y hay otras que vienen de generación en generación. La corrupción es algo que no logramos detener en muchísimos países. Las adicciones de distinto tipo, la inestabilidad afectiva,
las limitaciones para amar, las crisis familiares, son formas de ahogamiento de hoy y de otras generaciones. Un problema se soluciona realmente yendo a la causa que lo produce. En nuestras sociedades hay muchas asociaciones, fundaciones, y me saco el sombrero que no tengo por la labor que ellas hacen, que podríamos asemejarlas a la Asociación de Ayuda al Ahogado. Lucha contra las adicciones, recuperación de adictos, lucha contra la violencia en la casa, en el hogar, contra la violencia de la mujer, delincuentes juveniles, rehabilitación, bien. Pero seguir trabajando a nivel de la Asociación de Ayuda al Ahogado, repito, siendo muy importante este trabajo, no resuelve el problema. El gran desafío hoy es ir arriba de la cascada. ¿Qué está pasando? En el año 2004, 53 profesores universitarios en la Universidad de Princeton se reunieron para ir arriba de la cascada, para analizar qué puede explicar que en los Estados Unidos en las últimas décadas hayan crecido estos fenómenos de adicciones de jóvenes, trastornos psicológicos, trastornos de alimentación, deserción escolar, apatía hacia la vida y hasta el suicidio. Y a mí me impactó mucho la conclusión a la que llegan, porque ellos dicen que la raíz del problema, la causa del problema, no es ni la pobreza, ni la falta de trabajo, ni el analfabetismo, que son obviamente factores que tienen impacto. Pero la raíz, escuchen, la raíz, lo que está pasando arriba de la cascada, ellos dicen que es la falta de amor, la falta de afecto. La falta de afecto está rompiendo a las nuevas generaciones de nuestros países. Luego, ¿cuál es el antídoto? El antídoto es el amor. ¿Y dónde es el ámbito donde existe la posibilidad de que las personas vivan en su amor más puro, que es el amor incondicional? La familia. Por eso, esto que nos pide el Papa Francisco, poder acompañar a los hombres y mujeres en las distintas etapas, en la formación del amor, pero después en la preparación para fundar familias y luego en las distintas fases de la vida familiar, es quizás el desafío más grande que tiene la humanidad hoy. Vamos entonces por partes. Ya el Papa Francisco, en la exhortación apostólica Familiaris Consortio, nos hablaba de la necesidad de una educación para el amor, una educación para fundar familias remota, próxima e inmediata. ¿Cuál es esa educación remota? Y cuando el Papa habla de la Iglesia no se refiere solo a la Iglesia jerárquica, la Iglesia somos todos, también los laicos, los padres de familia. Esa educación remota tiene mucho que ver con las virtudes, con ir generando circunstancias para que nuestros hijos se vayan apropiando de esos hábitos que les van a facilitar amar y ser amados. Por edades podemos poner el foco en alguna de estas virtudes. Por ejemplo, en la infancia, 6 a 12 años, el foco podemos ponerlo en la virtud de la justicia, en dar a cada uno lo suyo, con sus derivados, la obediencia, la sinceridad. Ya a partir del comienzo de la edad escolar, yo diría que el foco lo podemos poner en la fortaleza, que es hacer lo que hay que hacer aunque cueste, para alcanzar un fin bueno. Llegan las primeras responsabilidades para los niños, los deberes escolares. Entonces, la perseverancia, la constancia son derivados de este valor fortaleza. Llegando a la pubertad y a la adolescencia, ¿a dónde poner el foco? En que se apropien de los hábitos de la templanza, con sus distintos aspectos, la sobriedad respecto de la comida y la bebida especialmente, el alcohol, la austeridad en el uso de las cosas,
sin que nos atrapen, sin caer en la codicia, en la comparación, usar de las cosas y compartirlas. Y respecto del impulso sexual, la castidad, es decir, poder entrenarse en gobernar el impulso sexual. Llegando ya a la juventud, terminando el colegio, momento de tomar las grandes decisiones, ¿cuál es la virtud donde hay que poner el foco? La prudencia. Es darles tiempo y acompañarlos en las grandes decisiones de su vida, qué estudiarán, dónde trabajarán, en qué aspecto podrán desarrollar su personalidad, las elecciones en el amor, noviazgo, matrimonio. Otro acompañamiento que podemos dar en esta temática de la educación para el amor, para fundar familias sólidas, tiene que ver con el entendimiento de nuestras diversidades. Gran parte de los conflictos ordinarios, cuando hablo de conflictos ordinarios no me refiero a esos conflictos que requieren para su solución el aporte de algún profesional de la salud mental. La gran mayoría de los conflictos que tiene un matrimonio, una familia, no tienen que ver con patologías, sino que tienen que ver con esto que en algún momento hablábamos de la tragedia educativa, de que no nos educamos suficientemente para el acto de mayor trascendencia en la vida personal y social que es fundar una familia. El Papa Francisco lo dijo en muchas oportunidades, reducir la formación para la formación de la célula básica de la sociedad y de la Iglesia a un curso de un fin de semana es escandaloso, es un escándalo. Luego, por eso pone tanto el acento en el acompañamiento para la educación del amor sólido en sus distintas etapas. Y este punto de iluminar nuestras diversidades es realmente importante. Muchos conflictos derivan de no entender la diversidad de un hombre, la diversidad de una mujer. Nada hay absurdo en la naturaleza, en lo creado. El hecho de que la persona humana haya sido creado varón y mujer implica una posibilidad de enriquecimiento con esa diversidad complementaria que la humanidad todavía está en pañales respecto de lo que podemos sacar de esa complementariedad. Pero para eso hay que entendernos y sobre la base de entendernos podemos saber llevarnos mejor. Vayamos al dinamismo físico. Hay diversidad, es evidente, en lo anatómico, en lo fisiológico, hay diversidad en el impulso sexual, en los disparadores del impulso sexual, en los ritmos del impulso sexual, hay diversidad en la fertilidad del hombre, la fertilidad de la mujer, cíclica en la mujer, continua en el hombre. Es importante iluminar estas diversidades para que podamos entendernos mejor en la dimensión física de nuestra personalidad. Pero vayamos a la dimensión afectiva. En general, la mujer es más afectivamente activa y el hombre es más afectivamente pasivo. La mujer tiene más inteligencia, más facilidad para la inteligencia emocional, para reconocer sentimientos, para expresarlos, puesto que la mujer transmite toda su afectividad a través de la palabra, habla más, pero también tiene más capacidad para escuchar. El hombre, porque no necesita transmitir su afectividad a través de las palabras, habla menos y por lo tanto tiene también menos capacidad para escuchar. Luego, gran parte de estos conflictos ordinarios de la vida familiar tiene que ver con esto, ¿no? La mujer nos habla como si fuéramos una amiga. Nosotros podemos ser amigos de nuestros cónyuges, pero no amigas. El hombre necesita conversaciones más cortas porque si no, a los 8 o 10 minutos desconecta y la mujer se enoja, no te interesa lo que te estoy diciendo, no es que no nos interesa, no tenemos la misma capacidad de escuchar porque no tenemos la misma necesidad de hablar. En la amistad, la mujer prioriza el diálogo, el hombre vive la amistad
de otra manera, el protagonismo de la amistad en el hombre es más la actividad, no hablar. Las mujeres muchas veces se reúnen simplemente para hablar. Vayamos a la dimensión racional. También aquí hay diversidades que generan conflictos ordinarios en la vida familiar. La mujer tiene una tendencia más al pensamiento inductivo, el hombre al pensamiento deductivo. La mujer tiene más facilidad para el pensamiento abstracto, el hombre para el pensamiento concreto. La mujer puede hacer varias cosas al mismo tiempo. El hombre se marea si la mujer le pide que haga varias cosas al mismo tiempo. Vayamos a la dimensión social. Ya algo nos dijimos antes. ¿Por qué habla más la mujer? Porque transmite todos sus sentimientos a través de la palabra. Luego, esto debe entenderlo el hombre y debe entenderlo la mujer. Muchas veces la mujer nos habla al hombre indirectamente. ¿Por qué? Porque intuye y creen que nosotros intuimos, pero nosotros no tenemos la misma capacidad de intuir. Por lo tanto, muchos conflictos se producen porque las mujeres quieren que adivinemos lo que ellas quieren, porque ellas lo hacen. Nos ayudarían muchísimo si nos hablaran más directamente, si nos pidieran las cosas más directamente. Otra área de acompañamiento que necesitan las familias es para ser educadas y para entender mejor todas nuestras diversidades, por ejemplo, en los tipos caracterológicos, en los temperamentos. Así como los sexos opuestos se atraen, es muy probable que uno se enamore de una persona con rasgo caracterológico y temperamento contrario al nuestro. Y eso mismo que nos atrae porque no es diverso y nos complementa, luego nos complica porque pretendemos que el otro funcione a la manera de uno. Hay hombres y mujeres emotivos, hay hombres y mujeres no emotivos o poco emotivos, hay hombres y mujeres activos, hay hombres y mujeres poco activos o no activos, hay hombres y mujeres primarios, hay hombres y mujeres secundarios, y la combinación de estos rasgos caracterológicos básicos dan lugar a por lo menos 8 temperamentos. No voy a mencionar los temperamentos, pero entender los rasgos caracterológicos básicos, la diversidad de ellos, es muy importante. La emotividad tiene que ver con la manera como nos afectan las realidades externas en nuestra intimidad. Una persona emotiva se altera fácilmente, se irrita fácilmente, se enoja fácilmente. La persona poco emotiva o no emotiva no es que no tiene emociones, pero tiene más piel de cocodrilo, no manifiesta externamente, claramente, con transparencia sus emociones como lo hace la persona emotiva. La persona activa es una persona que influye mucho en la realidad externa a través de la acción. La persona no activa no es que no actúa, sino que tiende más a actuar internamente, a planificar, a proyectar, a soñar. La persona primaria tiene que ver con los ritmos. Hacia afuera, hacia la realidad externa, la persona primaria piensa y actúa muy rápido. Hacia adentro, respecto de lo que le pasa, tiene más resonancia afectiva o eco lo que le pasa. La persona secundaria necesita más tiempo para tomar decisiones, por ahí se equivoca si las toma rápido, y lo que le pasa tiene más eco, y la persona primaria se olvida al poco tiempo de lo que le ha afectado, lo que le ha ofendido. Es muy importante también trabajar en el acompañamiento que va en la armonía, en ayudar a los jóvenes, por ejemplo, en armonizar las prioridades vitales. Yo en la Universidad de La Sabana, en la cual trabajo, en el Instituto para la Familia, muchas veces trabajando con los jóvenes, con los estudiantes de la universidad, les hago un test de prioridades vitales. Si yo encuentro que él prioriza absolutamente en su vida el trabajo profesional y ella la familia, les digo, le certifico con notario, ahí va a haber conflicto. Si uno prioriza la familia de origen, sus padres, y el otro, la familia propia que va a fundar, también le certifico con notario, ahí va a haber conflicto. Si uno prioriza al cónyuge respecto de los hijos y al otro los hijos respecto del cónyuge, le certifico, ahí va a haber conflicto. Luego, este acompañamiento puede permitir prever conflictos futuros que pueden desgastar rápidamente la relación.
También acompañamiento en entender la mochila que cada uno trae, porque llegamos a la relación que hemos fundado con la mochila de nuestras vidas, con las culturas familiares que hemos mamado en nuestra familia de origen, estilos educativos, a veces autoritarios, a veces permisivos, a veces equilibrados, culturas donde el padre tenía la última palabra o la madre, patriarcados o matriarcados, y todo eso es muy importante entenderlos para saberlos manejar. Otro ámbito de acompañamiento tiene que ver con algunos aspectos que los profesionales que trabajamos con crisis matrimoniales y familiares tenemos bien registrados. Por ejemplo, la intromisión de la familia de origen, que muchas veces tiene que ver con esa priorización diversa de la que hablaba antes. El tema del presupuesto familiar, no compartir la elaboración del presupuesto familiar, no saber los dos cónyuges cuáles son los ingresos para poder medir los egresos, para poder planificar el ahorro. Problemas de comunicación. Podemos comunicarnos bien o mal en forma activa, en forma pasiva, en forma optimista, en forma negativa. Podemos frustrar la comunicación por el canal óptico, la cara que nos ven, serena o agresiva, o por el tono de voz, o podemos hacer fracasar la comunicación porque queremos decir lo que queremos decir en el momento inoportuno, en el lugar inoportuno. Luego, qué importante acompañar dando las herramientas para una buena comunicación. Dar pautas también para que haya proyectos en común. Siempre hacia el pasado lo que une son los buenos recuerdos que genera los rituales de amistad. La amistad es muy importante en el noviazgo, en el matrimonio. Ya hablaremos de esto en otro programa, pero dar las herramientas para vivir esos espacios de amistad generan buenos recuerdos y hacia el futuro lo generan los buenos proyectos, los proyectos comunes. Dar herramientas para armonizar el trabajo y la familia, las responsabilidades laborales y las profesionales y las responsabilidades de padre y madre. Y otro factor muy importante de acompañamiento es en las crisis que se producen con las malas o las faltas de adaptación a las distintas fases que tiene la vida personal y familiar. Vayamos a una primera crisis que es lo que yo llamo el desflechazo. El amor en una primera etapa embrionaria hace volar la imaginación, trastorna la atención, uno vive como en las nubes y prácticamente no le cuesta nada amar a la otra persona. Pero eso, el flechazo es una emoción que desaparece rápido. Lo que puede durar siempre es el enamoramiento, ese deseo de estar solo contigo, siempre contigo, recreando todo contigo, dándote lo mejor de mí para ti. Pero el flechazo desaparece rápido y muchos creen, dentro de este analfabetismo amoroso que padecemos, que desapareció el amor. Entonces, pasar al amor real, que implica cuidar, conservar, sanar y restaurar, es una primera crisis. Luego viene la crisis de la adaptación de ser dos personas independientes a ser dos personas interdependientes cuando fundan el matrimonio y comienzan a vivir juntos. Luego llega la crisis provocada por la llegada del primer hijo, que a veces genera una depresión posparto en la mujer, pero a veces una depresión posparto al hombre, porque la mujer pone todo el foco y toda la energía en ese hijo nacido y descuida a su cónyuge. Luego viene la llegada a la adolescencia de sus hijos, que para afirmar su personalidad se rebelan muchas veces, y si no somos el matrimonio una unidad compacta, ellos se filtran por esas grietas y nos dividen. Luego llega la etapa del nido vacío, cuando los hijos se van y otra vez tenemos que estar solos, y eso exige una nueva adaptación que no siempre se hace bien.
luego llega la pensión, la jubilación, el volver a estar todo el tiempo juntos y finalmente los achaques de la vejez, la enfermedad, las limitaciones. Todas estas son etapas, junto con las también crisis que se producen con las etapas de la vida personal, la crisis de la mediana edad, las exigencias laborales que absorben el tiempo familiar. Todo esto exige un acompañamiento. Y este es el desafío que nos plantea el Papa Francisco. Si realmente creemos que la familia es la célula básica de la sociedad, la célula básica de la Iglesia, pongamos el foco en la familia, en la educación, en el acompañamiento de la familia remota, próxima e inmediata, en la formación de la familia próxima, remota e inmediata, y luego en las distintas etapas de la vida familiar. Porque, como decía el Papa Juan Pablo II, el futuro de la humanidad se fragua en la familia. Muchas gracias, hasta nuestro próximo encuentro.